Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, segunda parte de Catelyn de la Casa Tully. Catelyn Stark, señora de Invernalia. Hoy continuamos la historia de Catelyn desde el punto en que dejamos las crónicas anteriores, es decir, cuando Tyrion es tomado prisionero en la Posada de la Encrucijada, considerado el momento político en que da comienzo la Guerra de los 5 Reyes, y concluiremos en la Boda Roja, en el libro Tormenta de Espadas. En los próximos días tendréis disponible la siguiente parte con Lady Corazón de Piedra, y si no habéis escuchado aún la primera, dejaré los enlaces en la descripción. Estas son las crónicas de hoy, así que adentrémonos en las montañas de la luna. Afilad espadas y comenzamos. En la Posada de la Encrucijada, Catelyn había dicho que le ayudaran a llevar a Tyrion a Invernalia para que todos la oyeran, pero el camino que tomaron fue el del este, hacia el Nido de Águilas. Sabía que la noticia llegaría a oídos de Lord Tywin y aquella información sin duda despistaría a los leones. Durante el viaje son atacados por los clanes de las Montañas de la Luna, enfrentamiento en el que Tyrion le salvaría la vida inesperadamente, y días más tarde llegaron al Nido de Águilas. Allí, Catelyn descubrió a una Lysa muy distinta a la que recordaba. En los últimos 5 años había ganado peso, su rostro se había tornado pálido e hinchado, su boca se había congelado en una mueca malhumorada y el amor sobreprotector hacia su hijo era enfermizo. Su amor fraternal, sin embargo, no había desaparecido del todo, pero sus palabras escondían un rencor oculto hacia Catelyn. Su intención al llevar a Tyrion allí no había sido forzar un juicio para ejecutarlo, solo esclarecer la verdad. Pero Lysa no prestaba oídos a Catelyn y finalmente Tyrion conseguiría ser absuelto gracias a un juicio por combate. Para entonces, Tywin Lannister había empezado a atacar las tierras de los ríos y Catelyn pidió a su hermana que enviara 1000 espadas aguas dulces para ayudar a su padre. La señora del Nido de Águilas, sin embargo, se negó, y su hermana partió hacia Puerto Gaviota junto a Ser Rodrik y su tío Brynden Tully. Desde allí volvió a Puerto Blanco, donde los Manderly le informaron que el rey había muerto y que Ned había sido acusado de traición, por lo que Robb se había visto obligado a convocar a todos sus vasallos en el norte y ahora estaban acampados en Fosso Cailin. Catelyn envió entonces a Ser Rodrik como castellano de Invernalia para ayudar y proteger a sus hijos, pero ella y el Pez Negro fueron junto a Robb, y pese al anhelo de ver a Bran y Rickon, Catelyn decide acompañarlo en la guerra, pues aún es un joven de tan solo 15 años y no quiere dejarlo solo ante la ardua tarea que tenía por delante. Además, sabía que su hermano Edmure estaba al frente de las decisiones militares de las tierras de los ríos, lo que significaba que su padre sin duda estaba muy enfermo. Y a partir de aquí ya tenemos unas crónicas muy detalladas de Robb Stark sobre cómo fueron las estrategias militares y su participación en la Guerra de los 5 Reyes, donde Catelyn le acompaña en buena parte de la trama, por lo que, para no reiterar lo mismo, intentaré resumir estos aspectos y centrarme en el papel de Cate en los acontecimientos. Robb estaba planeando un engaño a Tywin Lannister, dividiendo su ejército en 2 y atacar así a los 2 ejércitos Lannister por separado. Entonces, Catelyn desaconsejó a Robb que el mando del segundo ejército se lo diera al Gran Jon y buscara a alguien más calculador y menos intrépido. Robb escogió pues a Roose Bolton, su primer gran error en la guerra. Y así, para que el ejército de Robb pudiera dividirse en 2, Catelyn tuvo que llegar a un acuerdo con Walder Frey, quien tenía el control de los gemelos. Demostró que su padre le había enseñado bien en las artes de la diplomacia y consiguió que Lord Walder aportara espadas a la causa norteña y que permitiera el acceso al ejército de su hijo a cambio de un matrimonio de Arya, otro para Robb, 2 pupilos para Invernalia y un escudero para el propio Robb. Catelyn estuvo presente en la batalla del Bosque Susurrante, donde los Stark consiguieron capturar a Jaime Lannister y romper el asedio al que había sometido a Aguas Dulces. Liberaron a Edmure y recuperaron el castillo, donde recibieron la terrible noticia de que Ned había sido ejecutado en Desembarco del Rey. Durante el Consejo de Guerra, Catelyn pide a los señores norteños y de las tierras de los ríos que, pese a la pena por las pérdidas, negocien la paz.
Ya no tenía sentido luchar por Ned, sino por los vivos. Tenían 4 Lannister en su poder y podían intercambiarlos por Sansa y Arya. Había liberado aguas dulces y quería ver a Robb gobernando desde Invernalia. Por un momento, casi podría haberlos convencido, pero dijeron que era una mujer, y las mujeres no entendían de guerra. Dijeron que era el sexo débil y que los hombres necesitaban venganza. Y así, ribereños y norteños renegaron de sus votos al trono de hierro, y Robb fue proclamado rey en el norte y las tierras de los ríos. Días más tarde, un cometa rojo apareció en el cielo. Algunos decían que los antiguos dioses habían desplegado una bandera roja de venganza por Ned. Edmure veía un pez con una larga cola con los colores de los Tully, rojo sobre azul. Pero Catelyn veía en el cometa el escarlata de los Lannister y Ser Brynden una mancha de sangre. ¿Pero la sangre de quién? Tras su proclamación como rey en el norte, Robb pretende atacar las tierras de los Lannister y para ganar aliados envía a Theon Greyjoy a parlamentar con su padre para que se una a los Stark. Catelyn recuerda la desconfianza de Ned hacia Theon y desaconseja a Robb que le permita volver a las Islas del Hierro, pero su hijo no le hizo caso en aquella ocasión. Y mientras Robb viaja a las tierras del oeste, pidió a su madre que partiera al sur en busca de Renly Baratheon, con la intención de convencerle en hacer causa común contra los Lannister. Catelyn viajó hasta Puente Amargo con 20 buenas espadas de Robb y 5 señores menores, para que sus palabras tuvieran más nobleza, peso y honor al parlamento. Allí descubrió que mientras los norteños se desangraban en las batallas, el ejército de Renly se dirigía a desembarco del rey sin ninguna prisa, celebrando festines y torneos. Sin embargo, su fuerza militar era impresionante. Toda la caballería del sur había acudido a la llamada de Renly, arropado bajo la alianza con los Tyrell. Sin contar los 10.000 efectivos que había en Alto Jardín y toda la guarnición de Bastión de Tormentas, Renly contaba nada menos que con 80.000 espadas, más del doble que el ejército de Robb, incluyendo a sus aliados en las tierras de los ríos. Allí, Catelyn participó en un parlamento entre Renly y Stannis Baratheon, quienes negaron toda posible alianza con el norte para derrotar a los Lannister. Y viendo que su búsqueda de aliados había sido un fracaso, decidió partir antes de que los venados se enfrentasen entre sí. Pero Renly no se lo permitió. Quería que presenciara cómo trataba su ejército a los enemigos. Catelyn nunca llegaría a verlo, pues en ese momento una sombra entró en el lujoso pabellón de Renly y lo atravesó con una espada invisible. Catelyn Stark y Brienne de Tarth, que hasta ese momento había formado parte de la Guardia Arcoíris de Renly, escaparon antes de que todas las espadas al servicio del difunto cayeran sobre ellas. Aquella sombra había sido igual que la de Stannis. ¿Y qué había dicho Stannis sobre su hijo? Vuestro hijo es tan traidor como mi hermano, y también le llegará la hora. Catelyn sintió un escalofrío al recordarlo. A 2 días de llegar a Aguas Dulces, Brienne prestó juramento a Catelyn y entró a su servicio con la promesa de que ella no le impediría matar a Stannis si se daba la oportunidad, y Kate aceptó. En Aguas Dulces descubre con desagrado que su hermano había llenado el castillo de campesinos para protegerlos del posible asedio al que se enfrentarían pronto. Demasiadas bocas que alimentar. También recibe la noticia de que Tyrion Lannister había enviado a 4 emisarios con una contraoferta de paz, y poco después los falsos emisarios habían intentado liberar a Jaime. Aquellos hombres fueron colgados, pero con ellos habían traído 2 hermanas silenciosas que traían los restos de Ned. Cuando las hermanas retiraron el estandarte, Catelyn vio que solo eran huesos. Aquel ya no era el hombre que había amado. Tenía los huesos esqueléticos cerrados en torno al puño de una espada que no era hielo. Habían vestido los huesos con el hermoso jugón de terciopelo blanco con el lobo huargo bordado sobre el corazón, pero ya no quedaba nada de la carne cálida sobre la que ella recostaba su cabeza en las noches frías. El cráneo irreconocible estaba unido al cuerpo con un alambre de plata, y allí donde habían estado sus suaves ojos como la niebla y duros como la piedra, había 2 huecos oscuros. Los ojos se los habían echado a los cuervos. Entonces encomendó a las hermanas silenciosas una misión: trasladar los huesos de Ned al norte, donde reposarían en las criptas de Invernalia, bajo una estatua tallada que se parecería a él. Después habló con Cleos Frey, intermediario en la negociación de paz,
y este le dijo que Tyrion estaba dispuesto a intercambiar a Sansa y Arya por Jaime. Tyrion la había salvado en el valle cuando los clanes le habían atacado, y ahora se preguntaba si podría confiar en él. Desafortunadamente, cuando llegaron las terribles noticias del norte, consideró que ya no tenía elección. Theon Greyjoy y los Hijos del Hierro habían tomado Invernalia y Rickon y Bran estaban muertos. Esto último no era cierto, pero Catelyn no lo sabía y el dolor la invadió. Su marido y sus hijos pequeños muertos, sus hijas en manos de los Lannister. Y entonces jugó la que consideró la mejor carta que tenía. Fue a la celda de Jaime Lannister y lo liberó, con el juramento de que haría que su hermano cumpliera su promesa y le devolviera a sus hijas. Antes de su liberación, Jaime confesó haber empujado a Bran desde la ventana, pero no que enviara ningún asesino para acabar con él. Dijo que su hermano Tyrion nunca habría ganado aquel puñal apostando contra él e insinuó que ella había llegado mancillada al matrimonio, habiendo tenido relaciones con Meñique, una historia de la que el propio Meñique había alardeado en la corte. Tanto lo del puñal como la falsa historia de su relación con Petit Baelish eran dos argumentos que el propio Tyrion le había expuesto a Catelyn en el Valle de Arryn, y si Tyrion y Jaime no se habían visto en todo ese tiempo, solo podía significar una cosa: que Meñique le había mentido. Cuando Robb y sus abanderados llegaron de las tierras del oeste, perdonó a su madre que liberase a Jaime y le dijo que sabía que lo había hecho por amor a Sansa y Arya, pero en realidad Robb estaba preparando el terreno para que su madre no le reprendiera por lo que había hecho. Se había casado con Jane Westerling, rompiendo el pacto con Walder Frey. La liberación del Matarreyes provoca que los Rickard Karstark termine matando a 2 prisioneros Lannister, buscando vengar a sus hijos muertos en el bosque susurrante. Robb se ve obligado entonces a ejecutar a los Rickard y como consecuencia, la casa Karstark también retiraría su apoyo a la causa Stark. Habían perdido el norte, habían perdido a los Frey y habían perdido a Jaime Lannister. Y Roose Bolton, que aún lideraba el resto del ejército Stark desde Harrenhal, lo sabía. Además, al presentar batalla en las tierras de los ríos, Edmure había retrasado al ejército de Tywin Lannister y este había regresado a desembarco del rey, ahora con una alianza con los señores del dominio, y habían impedido que Stannis se hiciera con la ciudad. En aquellos momentos de dificultad, finalmente Lord Hoster murió de vejez. Dicen que los Tully sacan fuerzas del río y al río vuelven cuando mueren. Pero antes de abandonar este mundo, Lord Hoster Tully pronunció un nombre que había estado repitiendo en las últimas semanas: Atanasia. Muchos fans y la propia Catelyn han especulado por el significado de aquel nombre, y lo cierto es que por ahora solo hay un personaje que se llama así: la dueña del melocotón, el burdel de Septo de Piedra. Catelyn, sin embargo, no concebía que su padre hubiera podido estar con otra mujer y tener hijos naturales repartidos por el mundo. De Edmure no le sorprendería, pero de Lord Hoster Tully, eso nunca. Sea cual fuese el significado de aquella palabra, la pena por la muerte de Lord Hoster tuvo que esperar. Ahora tenían que actuar rápido, recuperar la alianza con Walder Frey y recuperar el norte. Y para recuperar dicha alianza, Lord Walder aceptó una boda entre su hija Roslyn y Edmure. Antes de partir, Catelyn recomienda a su hijo que deje en aguas dulces a Jane, pues Lord Walder podría tomar su presencia como un insulto. Durante el breve tiempo que había podido conocer a la chica, Catelyn le había dicho que debían tener un heredero, un Eddard y un Brandon, y quizá con el tiempo hasta un Hoster, pero los intentos no habían tenido los resultados esperados, por lo que la siguiente en la línea de sucesión sería Sansa, a la que habían casado con Tyrion Lannister. Y así, Catelyn, Robb y un destacamento de 3.500 jinetes partieron para asistir a la boda. Cuando pararon en Piedras Viejas, Catelyn se muestra contraria a Robb en su idea de legitimar a Jon y nombrarlo heredero de sus títulos, pero su hijo ya había tomado una decisión. Además, tras la boda, Robb le dijo que partiría a Varamar, donde permanecería con los Mallister y quedaría al margen de las batallas que su hijo planeaba presentar en el norte, pero todos aquellos planes se desvanecieron cuando llegaron a los gemelos. Ya sabéis que en Crónicas de Poniente siempre intento traeros narraciones nuevas y no suelo repetir ninguna, pero no concibo la historia de Catelyn Stark sin incluir la lectura de la Boda Roja, una de las mejores narraciones que tenemos hasta la fecha y que pudimos disfrutar en las Crónicas de Robb Stark.
Tras más de 3 semanas de marcha desde que partieran de Aguas Dulces, llegaron a Los Gemelos, donde Viento Gris recibió con gruñidos a los anfitriones. Caitlin aconsejó a su hijo que tan pronto como le fuera posible comiera aunque fuera pan, queso y una copa de vino, para que Walder Frey tuviera la obligación de respetar las leyes ancestrales de la hospitalidad y no pudiera hacerles daño alguno. La lluvia les había castigado en el camino y ahora se cebaba con la fortaleza de los Walder. De pronto, mientras cruzaban el puente levadizo, Viento Gris se paró, se sacudió el pelaje de la lluvia y empezó a aullar al rastrillo. Al guargo no le gustaba nada aquel sitio y Robb se vio obligado a dejarlo fuera. En el interior del castillo, Lord Walder los recibió y Robb presentó la disculpa prometida. También tuvo que pedir perdón a todas sus niñas doncellas. Los Frey les dieron pan, mantequilla y vino y quedaron al abrigo de su hospitalidad. Fueron generosos con las habitaciones y hasta a Edmure le dieron la niña más bonita de Walder Frey, Roslin, que no paraba de llorar. Así agasaja el gato al ratón para que se sienta cómodo en la trampa. En la boda, sin embargo, nada era confortable. Había un calor sofocante, la música era terriblemente fuerte, la comida la protagonizaban puerros, judías, cebollas, remolachas, puré de nabos, sesos de ternera. No eran platos propios de un banquete al que asistía un rey. La bebida sí fue generosa, al punto de que pronto los hombres estaban tan ebrios que casi no podían levantarse. Robb había querido que Viento Gris permaneciera junto a él, pero Lord Walder se había negado, dando a elegir entre el lobo o la boda. Y así fue como el finado Walder Frey se aseguró de que el último escudo de Robb se quedase fuera de su alcance. Porque tras el banquete vino la ceremonia de encamamiento. Y tras el encamamiento, los músicos de la galería empezaron a tocar otra canción. Una canción muy diferente. Nadie cantaba la letra, pero Caitlin reconoció al instante las lluvias de Castamere. Agarró a Edwin Frey por el brazo para obligarlo a dar la vuelta y la sangre se le heló en las venas cuando palpó los aros de hierro bajo la manga de seda. Caitlin lo abofeteó con tanta fuerza que le rompió el labio. Edwin la empujó mientras Robb le lanzaba una mirada furiosa, pero cuando el joven lobo avanzó para detenerlo, una saeta le brotó del costado, justo debajo del hombro. Una segunda saeta se le clavó en la pierna y cayó. Arriba, en la galería, la mitad de los músicos tenía en las manos ballestas en vez de tambores y laúdes. Caitlin corrió hacia su hijo hasta que algo se le clavó en la espalda y el duro suelo de piedra se alzó para bofetearla. El pequeño Jon levantó el tablero de una mesa de los caballetes mientras la ponía sobre su rey para protegerlo de las saetas. Robin Flint estaba rodeado de hombres Frey con puñales que subían y bajaban. Las ballestas acabaron con Ser Wandel Manderly, Tonel Locke, Owen Norrie y otra media docena de hombres desarmados. Y en medio de la carnicería, el señor del cruce permanecía sentado en su trono de roble tallado, con los labios tensos sobre las encías en una sonrisa. En el suelo, a unos pocos pasos de Caitlin, había un puñal. Aegon Frey, el bufón al que todos llamaban Cascabel, estaba cerca del cuchillo, pero cuando ella lo cogió, el retrasado se encogió de miedo. En aquel momento Robb se incorporó sobre las rodillas. Tenía una flecha en el costado, otra en la pierna y una tercera en el pecho. Lord Walder alzó una mano y toda la música excepto un tambor cesó al instante. A los oídos de Caitlin llegó el fragor lejano de la batalla y el aullido salvaje más cercano de un lobo. Viento Gris. El rey en el norte se levanta. Se burló Lord Walder. Parece que hemos matado a unos cuantos de vuestros hombres, Alteza. Pero os pediré disculpas y asunto arreglado. Caitlin agarró un mechón de la larga cabellera canosa de Cascabel y lo sacó de su escondrijo a rastras. ¡Lord Walder! ¡Lord Walder! ¡Basta! ¡Basta, os digo! Habéis pagado la traición con traición. ¡Pongamos fin a esto!, dijo al tiempo que apretaba el puñal a la garganta de Cascabel. Por favor,
Es mi hijo, mi primer hijo y el último que me queda. Dejadlo marchar, dejadlo marchar. Y os juro que olvidaremos esto. Olvidaremos todo lo que habéis hecho hoy. Lo juro por los antiguos dioses y por los nuevos. No intentaremos vengarnos. Solo un idiota daría crédito a semejante estupidez. ¿Me tomáis por idiota, mi señora? Os tomo por alguien que tiene hijos. Quedaos conmigo como rehén. Y también con Edmure, si es que no lo habéis matado ya. Pero dejad marchar a Rob. No, la voz de Rob era un susurro débil. Madre. Sí, levántate, Rob. Levántate y vete. Por favor, sálvate. Si no lo haces por mí, hazlo por Jane. Jane. Rob se agarró al borde del tablero y consiguió ponerse en pie. Madre. Viento gris. Ve a buscarlo, ahora mismo. Rob, sal de aquí. ¿Qué os hace pensar que se lo voy a permitir? Caitlin apretó el puñal contra el cuello de Cascabel, que la miró en una súplica muda. Por mi honor de Tali, por mi honor de Stark, cambiaré la vida de vuestro hijo por la de Rob. Hijo por hijo. La mano le temblaba tanto que estaba haciendo tintinear las campanitas de Cascabel. Los labios del anciano se movían sobre las encías desdentadas. Hijo por hijo. Pero ese es un nieto y nunca me ha servido de nada. Un hombre vestido con armadura oscura y capa color rosa claro se acercó a Rob. Jaime Lannister os envía recuerdos, dijo. Le clavó la espada en el corazón y la retorció. Rob había roto el juramento que prestara, pero Caitlin cumplió el suyo. Tiró con fuerza del pelo de Aegon y le cortó el cuello. Y las campanitas del retrasado tintineaban, tintineaban, tintineaban. Caitlin sintió como 10 fieros cuervos le arañaban la cara con garras afiladas y le arrancaban la carne a tiras. Las lágrimas transparentes y rojas corrieron juntas a aquel rostro que Ned tanto había amado. Alzó las manos y vio cómo la sangre le corría por los largos dedos, por las muñecas, bajó a través de las mangas del vestido, haciéndole cosquillas. Aquello la hizo reír, hasta que empezó a gritar. Se ha vuelto loca. Ha perdido la cabeza. Acabemos con esto. Una mano la agarró por el cabello, luego sintió el acero en la garganta, y su mordisco fue rojo y frío. Y aquí concluiría la historia de Caitlin Stark si hablásemos de la serie. Pero en Crónicas de Poniente hablamos de los libros y en los libros siempre hay más. Por lo que su historia continuará en la tercera parte, las Crónicas de Lady Corazón de Piedra, que estarán disponibles en los próximos días. También quiero agradecer el tremendo apoyo que ha tenido mi Patreon en la última semana. Ya sabéis que si queréis ayudar económicamente mi contenido, tenéis la posibilidad de haceros mecenas de Crónicas de Poniente en Patreon. Allí podréis escuchar las crónicas en primicia, participar en el grupo de charla del Consejo Privado en Telegram, donde podéis hablar directamente conmigo y con otros mecenas, además de otras muchas ventajas. Y por supuesto, podéis seguirme en Twitter, Facebook, iVoox y Spotify. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos para que os lleguen las notificaciones de nuevas crónicas.